Buenos días a todos, el que les habla es el profesor Irving Cortés Quispe del área de CTA. Hoy día vamos a tocar el tema Introducción a la Ciencia, pero para ello vamos a tener que tocar el punto importante que es la ciencia para poder entender lo que es la introducción de la ciencia. Entonces, se denomina ciencia todo el conocimiento o saber constituido mediante la observación y el estudio sistemático y razonado de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ciencia se va a basar en el conocimiento, en la observación, en el estudio también de la naturaleza y la de la sociedad del hombre. También tiene un objetivo de que es la ciencia al descubrir también algunas leyes, porque la ciencia se basa también en descubrir leyes. En este caso, por ejemplo, tomemos como punto de partida las leyes de Albert Einstein, las leyes de la gravedad, todo eso. Entonces, ese es el punto de partida de la ciencia y cómo se va a estar aplicando. También nos dice que rigen los fenómenos de la realidad y trata también de comprenderlos y explicarlos, o sea, los fenómenos que aparecen en la realidad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en la realidad que nosotros podemos ver, queremos saber cómo la nube genera un rayo, cómo lo hace. Entonces, la ciencia trata de explicar mediante un estudio de la climatografía y cómo se genera ese rayo. Entonces, eso es un estudio basado en la ciencia, que trata de explicar un fenómeno. Ahora, ¿qué más nos dice la ciencia? La ciencia produce conocimientos científicos, como antes lo comenté, el conocimiento científico es el estudio que se va a basar. Entonces, es así como se va a generar un conocimiento científico. Este se define como todo saber que ha sido obtenido mediante el método científico. El método científico se va a llevar a cabo mediante un análisis o una observación de un objetivo. En este caso, por ejemplo, mi estudio del método científico es saber cómo funciona, por ejemplo, mi computadora. Es un ejemplo, ¿eh? Cómo funciona mi computadora por dentro. Es un estudio planteado por el método científico. Entonces, funciona con la electricidad, qué componentes tiene dentro, los chips, el cooler, la fuente, las placas y todo eso. Entonces, eso es un estudio que estoy haciendo, estoy apuntando las características internas de mi PC. Entonces, es un estudio, es una metodología científica. Ya, ¿y cómo llegué a esa conclusión de cuántos componentes lleva? Entonces, es un estudio. También nos dice, a través de la observación que se va a realizar el estudio, el análisis sistemático, el análisis que se va a hacer, con un ejemplo como te dice de la computadora, es analizar qué componentes contiene, en qué consecuencia el conocimiento científico ofrece conclusiones razonadas y válidas que pueden ser probadas. Entonces, busco esta información mediante este método científico para probar de que mi PC, un ejemplo, funciona electricidad y contiene algunos componentes tecnológicos dentro. Entonces, eso sería lo que es un método científico. También nos dice, la palabra ciencia deriva del latín scientia, que significa conocimiento o saber. Hay que saber también a qué nos referimos con ciencia. Entonces, proviene de esta palabra latín ciencia. Y como tal, nos restringe a un área específica, ¿no? Entonces, en estas palabras, de lo que nos dice en forma de latín, específicamente en un área específica. Acá tenemos una imagen representativa donde se aplica la ciencia en diferentes áreas, por ejemplo, en el área tecnológica, en el área química, en el área de investigación, en el área física y otras áreas más. Características de la ciencia. Entonces, aparte de que hemos conocido cómo se realiza la ciencia, cómo se procede a la ciencia, qué procesos estudia la ciencia, las características de la ciencia. Nos dice, las ciencias son muy diferentes en sus
propósitos específicos. Sin embargo, todas comparten en común la búsqueda de leyes generales, principios metodológicos fundamentales, carácter sistemático y unidad para la civilización. Veamos cada característica por separado. Entonces, nos quiere decir de que las características de la ciencia se basan en lo que es la búsqueda de leyes generales. Las leyes generales son unas leyes que se van a establecer dentro de las ciencias. Por ejemplo, la ley de la inercia, la ley de ¿cómo se llama?, de Newton. Entonces, todas esas leyes también se plantean dentro de la ciencia. Por ejemplo, acá nos dicen, veamos cada característica por separado, o sea, aplica el método científico. Cuando se aplica el método científico que antes mencionamos, ya que cómo se aplica, dice, la ciencia aplica normas y criterios verificables, o sea, cómo yo voy a saber de que, por ejemplo, dentro de mi computadora, en este sigo con la computadora, hay componentes. Entonces, ¿cómo lo verifico? Entonces tengo que abrirla, sacarla y verificar qué componentes tiene. Eso quiere decir. Entonces, la ciencia aplica normas y criterios verificables para verificar cómo está compuesto algo o el estudio que se va a hacer. Para estudiar los fenómenos. En este caso, se puede estudiar un fenómeno natural, como antes dije, un fenómeno físico, un fenómeno químico, un fenómeno tecnológico, ¿ya? Y otros fenómenos relacionados con la ciencia, los cuales, nos dice, se denominan método científico. Y este método científico se basa entonces, el método científico se basa en 6 criterios importantes que se debe de seguir. Por ejemplo, la observación. Yo observo, por ejemplo, en este caso, mi pantalla. Yo observo mi pantalla. La proposición. ¿Qué viene a ser la proposición? Viene a ser mi enfoque que está, o mi fijación por la pantalla. La formulación de hipótesis. Y quiero saber cómo sale esa imagen, cómo aparece la imagen dentro de mi pantalla. Puede ser por los colores, puede ser por la energía. Entonces, esos vienen en hipótesis. Entonces, me estoy preguntando, ¿puede ser por la energía? ¿Puede ser por los componentes que tiene? Entonces, son hipótesis que estoy haciendo. La experimentación. Entonces, como yo ya hice hipótesis acerca de cómo se puede ver la pantalla o salir la imagen de la pantalla, tengo que experimentarlo. Entonces, para ello tengo que observar, ver o desmantelar ¿cómo se llama? La pantalla para verificar cuál o cómo sale la imagen. Y tenemos como penúltimo punto demostración. Entonces, tengo que demostrar esto con una investigación, unos hechos, y para eso yo saco ¿cómo se llama? Un cuaderno o una hoja y comienzo a apuntar. La pantalla, bueno, de la marca Samsung, sale la imagen ya a colores mediante tal uso o tal componente. Entonces, esto es mi demostración. Yo estoy demostrando o planteando todo lo que he investigado en una hoja. Eso se llama demostración. Expresarlo en algo y fundamentarlo. Y por último, la conclusión. Llegué a la conclusión de que un componente dentro de la pantalla Samsung está haciendo de que se expande en la pantalla y salga a color. Esa sería mi conclusión. Entonces, eso se basa lo que es en el método científico. Ahora vamos a tener el segundo punto, tercer punto que diga, tipos de ciencias. ¿Cuántos tipos de ciencia? Aparte de la ciencia que hemos visto, de cómo se desarrolla,
ya también y lo que son las características de la ciencia y también los métodos científicos que se plantean dentro de estas características. Ahora tenemos los tipos de ciencia. Nos dice, entre ellas tenemos ciencias formales. ¿Qué nos dicen las ciencias formales? Son aquellas que tienen por objetivo las abstracciones mentales y por ello son analíticas, como la matemática y la lógica. Entonces, las ciencias formales están relacionadas con el estudio o la planteación de estas ciencias en las matemáticas y en la lógica. En la matemática puede ser relacionada por el uso de los números dentro de la ciencia. Y la lógica puede ser relacionada por la planteación de problemas y que se pueden resolver, claro está. Las ciencias formales son, nos dice, acá hay las ciencias formales, nos mencionan acá. La lógica, la matemática, las estadísticas, la informática, ciencias de la computación y ciencias de computación teórica. Ahora sigamos con unas de las tipos de ciencia. Ciencias fácticas. ¿Qué viene a ser las ciencias fácticas? Las ciencias fácticas son las que estudian los hechos naturales sociales o humanos, según la clasificación de Mario Burger, o algunas teorías las llaman ciencias empíricas y experimentales. Entonces, las ciencias fáticas tratan de estudiar los hechos naturales, ya de la naturaleza en sí, de la sociedad y también de la sociedad humana. Entonces, esto es lo que se trata de las ciencias fáticas. Ahora tenemos historia de la ciencia, pero entonces ya hemos tocado cómo es la ciencia, las características de la ciencia, hemos tocado lo que son métodos científicos, hemos tocado lo que son tipos de ciencia. Ahora vamos a tocar la historia de la ciencia, cómo la ciencia surgió, porque la ciencia no salió espontáneamente, sino se dio en un momento dado en la antigüedad. Entonces, para ello debemos conocer de dónde proviene lo que es la ciencia. El origen de la ciencia propiamente dicha se remonta a la antigua Grecia, donde se consolida gracias a los filósofos de esa época. La filosofía griega obtuvo el mérito de separar la comprensión de la naturaleza del pensamiento mítico, o sea, de las mitologías que se planteaban en la antigua Grecia, y dio lugar a áreas diferentes como la lógica. ¿Ya? Se plantea la lógica viene a ser, como se llama, algo que nosotros podemos entender, es algo entendible para nosotros, por eso que dice algo lógico, algo entendible. Las matemáticas, la física, la geometría, la astronomía, la biología y entre otras áreas. Desde entonces la ciencia ha evolucionado en su concepto y alcance. Entonces, durante tanto tiempo, no solamente la ciencia se ha estancado solamente enfocándose en este tipo de áreas, sino ha ido evolucionando durante mucho tiempo y ha ido también descubriendo varias cosas mediante el uso de la ciencia. Como podemos ver acá una imagen representativa, todo lo que se pudo realizar con la ciencia: el descubrimiento del ADN, el estudio del universo, la tecnología, la sociedad humana, la sociedad del hombre, la evolución, los recursos humanos y cómo está funcionando también el planeta en sí. Contenido adicional del tema, chicos. Este contenido yo les he puesto para que ustedes tengan una información adicional a la que yo les estoy promocionando, para que puedan entender un poco mejor si en el caso de que ustedes no hayan entendido un poquito el tema. Entonces, con este video le va a completar esa falta de información para que tengan entendido mejor. Y bueno, chicos, esta es la actividad. Son 3 preguntas simples acerca del tema que hemos tratado. Cualquier duda o cualquier consulta que tienen, ustedes me pueden llamar a mi WhatsApp o escribirme en mi WhatsApp también. Bueno, chicos, eso es todo. Hasta la próxima clase.